Bienvenidos al nuevo podcast de Coffee with Anra por el mundo. Hoy hemos decidido responder a preguntas que nos habéis dejado escritas y habíamos elegido la de cómo nos organizamos para viajar, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, viajamos de dos maneras, de manera de ocio y por trabajo. Uh-huh. Y bueno, hemos decidido explicarlo de dos maneras, ¿no? La de ocio, diferenciarlas, diferenciarlas, la de ocio y la de trabajo. Y empezamos por la de ocio. Vale. Venga. La manera en que nosotros viajamos por ocio es a nuestro aire, ¿no? Nos gusta hacerlo por libre, principalmente, sí. Un poco la esencia del viaje, la magia es, pues, el buscar los sitios, los vuelos. Sí, no solo es el viaje, sino el antes, claro, también. El preparatorio, ¿no? Disfrutarlo, del viaje. ¿no? Visionar lo que vamos a hacer, poderlo planificar, poder escoger alojamientos, miramos reseñas, ¿no? Según el presupuesto puedes ir ahí jugando y nos gusta esa fase también de... Sí, de buscar el alojamiento, los vuelos y un poco hacer la ruta a nuestro gusto. Sí, exacto. Y sobre todo también nos fiamos mucho o nos fijamos en blogs de personas que han vivido o que han viajado varias veces a ese mismo destino. Porque, bueno, sí, te da una tranquilidad de ha ido varias veces y te está recomendando hacer o ver esto. Sí, hay muchísimos blogs de viajes que a lo mejor es una persona que lo ha viajado una vez y te explica su experiencia. Sí que es cierto que de algunos sacas muy buenos tips, pero nosotros preferimos fijarnos en aquella gente o que ha vivido en ese país o que ha visitado varias veces, porque entonces puede comparar, ¿no? Sí, te dice, puede contrastar. Si tienes tantos días y demás, pues ves a estos sitios o quédate por estas zonas o visita tal cosa, porque ellos han ido 3 veces y supongo que si lo hicieran de cero, les gustaría ir a ver tales sitios, ¿no? Sí que es verdad que en nuestro último viaje así grande, que no era escapada, que fue a Egipto, nos informamos un montón por internet, ¿no? Hay viajar organizado o viajar por libre. Sí. Está un poco 50-50, el debate está ahí. Hay gente que es muy hazlo por libre y hay otra gente que no, organizado es mejor. Al final decidimos hacerlo organizado porque, bueno, sí, es así. Y fue una experiencia muy buena. Así que es verdad que nosotros, como viajábamos desde Italia, no podíamos ir a una agencia tradicional porque eran viajes ya cerrados. Sí. No, o una agencia desde Barcelona, da igual, porque los vuelos te los hacían desde Barcelona. Entonces teníamos que viajar a Barcelona y decidimos que no. Pero buscando, encontramos a un personal planner de viajes que es Viajes Viática, que os vamos a dejar el link en la descripción, sí. Porque realmente nos gustó muchísimo, porque aunque fuera organizado, nos personalizó bastante el viaje. Sí que es verdad que nosotros salíamos en unas fechas y volvíamos que no salían los grupos grandes y realmente los primeros días tuvimos el viaje organizado, entre comillas, con el guía, pero para nosotros solos, porque no coincidíamos en esas fechas con nadie. Sí. Después, en el crucero, estuvimos con gente que fue realmente una experiencia muy, muy guay, porque un poco, ¿no? Los pros y los contras de viajar por libre o por organizado, pues si viajas organizado ves muchísimas cosas en poco tiempo. En el espacio de tiempo que tienes, ¿no? Claro, pero también eso a veces es un inconveniente porque tú te quieres quedar más tiempo en un sitio o menos en otro y tienes un poco que guiarte por el grupo y por los horarios, de las atracciones o visitas turísticas, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que nosotros tuvimos mucha suerte con el grupo que nos tocó porque era un poco reducido y íbamos todos un poco al mismo son, que eso es importante. Y luego, pues un poco siguiendo esta línea, el que compartes la experiencia con gente que no conoces y que en nuestro caso fue muy, muy gratificante, fue favorecedor, pero sí que también es verdad que puede ser te puede tocar un grupo que... Pues... Claro, en el que no tengas feeling. Nosotros tuvimos muy buena experiencia y creo que estamos de acuerdo que si volviéramos a hacer un viaje organizado, elegiríamos... Sí, lo haríamos con ellos porque salimos muy contentos. De hecho, teníamos la duda. Es que Egipto también es uno de esos países que por eso hay está esa dinámica de si hacerlo por libre o organizado, porque, por ejemplo, los cruceros pues tienen, digamos, preferencia con las agencias, ¿no? Totalmente. Y es un poco más... Y los hoteles también. Y los hoteles también. Y en este caso es un viaje que nosotros
sí que recomendaríamos hacerlo organizado. Sí, Nosotros muy contentos porque nos dieron esa flexibilidad también de tener un par de días exacto. a nuestra cuenta. Que eso con un viaje organizado cerrado no lo tienes y nosotros sí que es verdad que tuvimos 2 días para visitar el Cairo por nuestro aire Sí. y cogiendo Uber lo visitas genial. Entonces es eso, ¿no? El tener esa flexibilidad de, vale, es un mixto, hago organizado, pero también tengo días libres, pero realmente estuvo muy, muy bien y nos aconsejó muy bien. Y luego, bueno, la experiencia de hacerlo un poco por libre, es que dependiendo de los días que tengas, también te puedes perder un poco por el sitio y Sí, descubrir depende del cosas tipo de nuevas. personalidad y cómo te gusta a ti viajar, ¿no? Nosotros sé Sí, que somos bastante aventureros, nos gusta explorar, nos gusta perdernos. Si tienes algún inconveniente, pues al final es una anécdota exacto. que te llevas del viaje. Sí, no lo vemos como algo negativo, sino lo vemos como, bueno, una anécdota que nos ha pasado que la recordaremos con... Sí, y aprovechas la experiencia que tú ya tengas de viajar para adaptar el viaje exactamente a tus gustos, Correcto. tus preferencias, a tu tiempo, tu estilo de viajar. Si sabes que Sí. eres alguien que se cansa, nosotros podemos caminar, sabemos que podemos Muchísimo. caminar muchísimo y nos encanta y no nos cansamos. Y un Entonces, poco, pues, la manera de viajar por trabajo, ¿no? Para visitar y demás, es un poco, bueno, eso, ¿no? Que ahora vamos a introducir. sí, los viajes de trabajo. Sí, Pues en este caso, los viajes de trabajo, como no tenemos el poder de decisión de dónde no. nos envían, porque nos cambian, como ya hemos comentado, cada 2 por 3, pues la manera de organizarnos es, una vez que sabemos el destino, principalmente sacar toda la información, generalmente a través de Internet, de la zona, Sí. ¿no? Dónde vamos a estar, qué servicios hay, y conocer la zona, hacernos una idea de la zona lo mejor posible. Luego, otra de las cosas que hacemos es informarnos de cuáles son los portales inmobiliarios principales Sí. para buscar alojamiento. En este caso, en Italia, pues tienes, igual que en España, Idealista. Y luego tienes como algunos locales importantes que Sí, no son idealistas. o Immobiliare, también es otro grande de aquí de Italia, para intentar buscar alojamientos. Sí. Y luego, pues a veces buscamos un alojamiento puente los primeros días, Sí, para conocer la zona, el lugar y demás, y ver las casas, ver las porque no casas es lo mismo. en persona. Claro, no es lo mismo cerrar ya un alojamiento estando fuera Claro. con fotografías que verlo en persona. Yo recomiendo, pues eso, pasarte unos días en la zona primero con un Airbnb o un hotel y aprovechar esos días para recorrer y escoger lo que más se adapte a ti. Sobre todo nosotros, por nuestra situación, lo que buscamos más es que esté céntrico, porque Sí. cuanto más céntrico esté, pues tienes el gimnasio, que para nosotros es súper importante, pues lo tendrás cerca, supermercados, el wifi, que es fundamental, una buena red de wifi, Una buena de conexión, internet. sí. Los dos trabajamos con Claro, Internet. Y bueno, en tu caso tú te llevas un cable Ethernet, que también lo recomendamos porque lo puedes conectar siempre claro, directamente al router y la conexión será más estable. más estable que el wifi. Y a veces son cosas que se escapan de tu control, Sí, pero sí que intentamos mirar pues, si el alojamiento en esa zona llega a fibra óptica, el internet exacto. que tengan contratado, los caseros. Sí, sí, es importante que se adapte a nosotros, ¿no? Sí, Igual, pues como es un corto tiempo de estancia, preferimos que sea más céntrico que no más tranquilo o más sí. a las afueras. No es lo mismo que si fueras a Exacto, vivir larga estancia, unos años en ese país, que en nuestro caso, que claro, son meses o un año como mucho. como mucho. Sí, sí. Y bueno, la manera que encontramos los sitios, ¿no? Porque lo primero que hacemos es ir a lo turístico. Sí. Es decir, vamos a lo turístico, lo vemos. Que no tiene nada malo también. No, Porque no, en absoluto. cada ciudad, cada país, pues tiene sus principales zonas turísticas, ¿no? Claro. Que hay que visitar si vas por primera vez, Claro, es sobre como todo. decir, he ido a Roma, pero no he ido al Coliseo. Exacto. Tienes que Sí, ir. tienes que ir. Y luego, pues, evidentemente, intentar informarte para aquellos espacios de tiempo que tengas libre o que puedas aprovechar, pues encontrar una zona que... Sí, algo que, por ejemplo, aquí cuando nos íbamos a la montaña, ¿no? Al río, pues encontrar tu zona que es bastante local, ¿no? Sí, Pero que está muy bien, que es muy bonita y pues encontrar estos sitios de sí. oasis en todas estas. Y luego, cuando te basas en recomendaciones de otras personas, pues tener en cuenta de si esa persona es afín a tus intereses, a tus gustos, ¿no? Claro. Porque todos tenemos nuestras preferencias, a lo mejor nuestro presupuesto a la hora de escoger restaurantes, nuestros gustos,
y tenerlo en cuenta, porque a lo mejor alguien te puede recomendar un restaurante que para esa persona para ha él sido es maravilloso buenísimo, y claro. vas tú y no se adapta a tus preferencias. De hecho, a nosotros nos ha pasado, nosotros nos fiamos muchísimo cuando viajamos de las reseñas que hay en Google Maps, ¿no? De cómo lo distribuyen, pero sí que es verdad que nos hemos encontrado que al menos aquí en Sí, Siracusa, las reseñas y la información que te ponen en Google no es del todo cierta. correcto. Porque hemos ido alguna vez muertos de hambre a comer Bueno, muchas a algún veces sitio y estaba cerrado y te ponía abierto hasta las 12 de la noche y tú, pero si son las 2 del mediodía y está cerrado. está cerrado. O que te ponían que tenía un 4,5 o un 4,9 con muchas reseñas, no con Sí. pocas, sino con bastantes. Como Y es algo llegar y también no... manipulable hoy en día, Ya. pues nada, andar un poco con ojo. Nos valoramos mucho las recomendaciones de la gente local, ¿no? Sí. De los lugareños. Y si un sitio ves que está abarrotado de gente local, pues ya es una señal De que ahí te tienes que quedar. sí, de que puede ser un buen sitio. Bueno, esperamos haberos resuelto algunas dudas, que nos conozcáis un poquito más y bueno, el próximo podcast será ya en otro destino. Sí. Así que Hasta la hasta la próxima. próxima.